Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Facebook Live con Carlos Key. Ya en unos segundos le voy a enviar la invitación para que pueda unirse. Vamos a estar en este Facebook Live previa al taller Emociones Explosivas 2, rodeados de emociones. Hoy me acompaña el entusiasmo, la ira, la tristeza y el miedo. Varias de estas emociones hemos pensado que quizás no, que son negativas. Ya vamos a ver si en realidad lo son, ¿sí? Y bueno, quería avisarte que si todavía no te has inscrito para participar del taller Emociones Explosivas 2, ahora con Carlos, te vamos a explicar cómo puedes hacer para unirte y estar el domingo. También ya vamos a dar bien la fecha y el horario para que puedas participar de ese taller. Así que ahora, mientras se van uniendo, voy a invitar a mi amigo Carlos a que se una a este Facebook Live. Ahí está, ahí está, ahí está. Saludar. Hola Carlos, te esperamos en este taller cargado de emociones. Mientras esperamos que se vayan uniendo, ¿sí? Si quieres poner desde qué países nos están viendo, ahí veo que se están uniendo personas. Así seguimos aprendiendo sobre las emociones. Hola Carlos, si quieren también poner aparte del país el nombre de quienes están participando, así podemos saber. Hola Carla, vamos a esperar a Carlos a que se una. Bueno, ya veo que hay varias personas. Hola Ale, que se están uniendo. Acá en Argentina son las 15 horas. A ver, voy a solicitar de nuevo a Carlos. Me sale invitado. Carlos, ya me sale invitado, Carlos. A ver si puedo agregarte. Ahí está. Ahí está agregando. Buenísimo. Hola Paula. Ahora les vamos a informar bien cómo pueden unirse al Ahí taller. Hola estamos, Carlos. Buenas tardes. ahí ¿Cómo estás? estamos. Bienvenido. Súper, súper. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido al Facebook Live, ya el último, previo al taller. Ya estamos ya. Exacto. Ya estamos ahí. Ya Sí, estamos en la recta final, ¿sí? Fue un lindo trabajo que armamos, combinando con esto de la primera parte. Y bueno, eh, los esperamos porque está hecho con mucho amor, con mucho profesionalismo y con muchas ganas de que aprendan sobre las emociones. Así que bien. eh, esa es la invitación. ¿Vos me Carlos, escuchás ¿se me bien? escucha bien? Sí, se me escucha bien si no me saco los auriculares. ¿Se escucha bien? Ahora se te escucha bien. Por ahí te pierdo un Perfecto. poquito, pero tranqui, tranqui, Bueno, porque bueno. justo tuve que cambiar de lugar porque tengo unos vecinos molestos y estoy manejando, gestionando mis emociones. Bueno, estás Entonces, aplicando el para mis vecinos molestos, no, perdón, me equivoqué. Ahí estamos, ahí está, ahí estamos. repolarizado. Carlos, Si no gestiono, pierdo. Si no gestiono, pierdo. Si no gestiono, pierdo. Así que eh, esa es la Carlos, aventura. ¿querés que les recordemos a los participantes del Facebook Live y los que lo vean después el día y el horario del taller? ¿Te Exacto, sí, parece? porque hay países que han cambiado de horario. Ahora Chile también cambió tiene una hora menos que Argentina. Así que recordarles que va a ser a las 9 horas Argentina. Nosotros vamos a abrir la sala un poquito, 5 minutos antes seguramente, para poder ir recibiendo a la gente. Así arrancamos a horario y podemos disfrutar de todo lo que tenemos planificado, que está, digamos, descrito en el descargable que van a recibir las personas que estén inscritas. ¿Sí? Y bueno, esto que es gratuito, que es fundamental esto, es un aporte que hacemos a nuestra comunidad, porque sabemos que la emoción es muy importante de gestionarla, porque bueno, en mi punto de vista que Celeste trabaja desde el coach, yo trabajo más de los principios metafísicos, es importante entender que las emociones le ponen ese ingrediente especial para que lo que quiero atraer se magnetice,
¿está? Entonces, para mi paradigma, digamos, que es el de la ley de atracción, es súper importante que podamos gestionar las emociones porque con eso va a diferenciarse el magnetismo con el que voy a atraer lo que quiero. Así que es el domingo 10, 9 horas Argentina, sería 8 horas Uruguay, la tengo con Uruguay. 8 horas Chile, a las 9 también en Uruguay, en Estados Unidos ahora no me acuerdo, pero creo que es tempranito. Bueno, por eso después lo ponemos acá, bueno, ponemos en Lo el... aclaramos, sí, sí, sí. Igual en el Sí, flyer estaba aclarado, no sé si el de Chile, pero sí estaba España, México y Estados Unidos en el flyer. sí, que era justo España que había cambiado. Chile cambió Sí, creo que ayer domingo. Así que bueno, eh, los buenísimo. esperamos, vamos a hacer muchas actividades, no va a ser expositivo lo que vamos a hacer, sino que va a ser con actividades para que vos te lleves puesta la información y la empieces a usar en tu día a día, ¿no? Así que esa es la propuesta. Hoy la idea es trabajar con algunas preguntas, hacer por ahí una intro del taller, que te dejo ahora vos, pero yo acá tengo anotadas unas preguntas que hizo la gente, ¿sí? Que fueron como Sí, muy y polarizadas las cosas que preguntaron. sí, y bueno, una cosita más, Carlos, si hay personas que todavía no se han inscrito, que no nos han mandado el correo, están súper a tiempo todavía, porque esta semana, si nos envían por Messenger a Carlos o a mí el correo electrónico, sí, por Messenger, ahí les vamos a enviar esta semana el link de Zoom para el domingo y el módulo descargable que es el que está enseñando Carlos, sí, que es este, sí. Acá en mi perfil yo hice el sábado un vivo mostrándolo, ya después lo voy a seguir mostrando en la semana. Ese módulo descargable, ¿sí? Ahí con ese vamos a trabajar el día domingo. Así que si ustedes me quieren participar el domingo, no tienen más que mandar por Messenger el correo electrónico y yo les voy a mandar el link de Zoom, yo, Carlos, y el módulo descargable. Eso es importante. Exacto, si se escriben con uno, ya está. O sea, van a recibir la información igual. Y bueno, y explicarles un poquito cómo está armado. Hay una hoja inicial que es como una hoja de ruta para que podamos hacer aprendizajes. Este es el segundo vivo que hacemos sobre el tema. Si bien estuvimos haciendo como unas pastillitas previas, este es el segundo vivo. Lo pueden buscar en el canal de YouTube de Celeste o en mi canal de YouTube, donde está ahí lo que trabajamos en el encuentro pasado de este live. Hoy era más puntualmente trabajar con las preguntas básicas, que obviamente se van a profundizar acá, pero vas a tener toda una descripción teórica de por qué trabajar las emociones, vas a tener un material hermoso que tiene Celeste en su canal de YouTube sobre las Sí, emociones para que puedas fortalecer la idea y los conceptos de cada una de ellas, y además, como este se llama Emociones Explosivas 2, es porque hay una Emociones Explosivas 1. Entonces también te pusimos el link para que vos puedas ver el Emociones Explosivas 1, porque ahí trabajamos con otro especialista que se enfocó más en la parte energética. Surgió el taller a partir de Estefanía Basoldá, da terapias holísticas, y entonces en la charla que hacíamos con ella encontrábamos que hay como una constante, y en las charlas de coach, una constante con respecto a las emociones y que, bueno, y que repercutían después en el cuerpo. Entonces lo trabajamos desde lo energético, desde el cuerpo energético, y esta vez va a estar trabajado más desde lo conductual, desde el coaching y de lo que tiene que ver con el nivel neurológico, neurociencias, de cómo funcionan las emociones. ¿Está? Entonces te vas a encontrar con esa descripción y después te vas a encontrar con todo el recorrido que vamos a hacer, con espacios para completar, porque va a haber mucha actividad, mucha toma de apunte, porque justamente cuando nosotros tomamos apuntes, hacemos surco neuronal y queda aprendido con H, ha aprendido los conceptos que vamos a trabajar. No vas a encontrarte con la típica masterclass de que los disertantes van a hablar, sino que todo lo que vayamos a tocar te lo vas a llevar puesto, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Los dos compartimos que somos docentes aparte, así que tenemos ese plus, creo que hace la diferencia para poder direccionar un tema, ¿no? Así que eso es como está armado, como estuvimos armando durante casi un mes todo este recorrido con Celeste.
Buenísimo, buenísimo, Carlos. ¿Y querés que les comentemos los objetivos del taller? Uno de los objetivos del taller es conocer qué es el analfabeto emocional. El analfabeto emocional y el gestor emocional son los dos conceptos claves que vamos a trabajar en el taller. Y bueno, ¿quiénes son las personas analfabetas emocionalmente? En el taller lo vamos a profundizar, pero brevemente te comentamos que las personas que son analfabetas son las personas que no saben leer ni escribir, y emocionales justamente, que no han recibido lo que se llama la educación emocional, entonces no saben primero reconocer las emociones y por lo tanto al no reconocerlas no pueden gestionarlas. O quizás han desarrollado algunas habilidades, pero por falta de uso, por falta de práctica, las han perdido, ¿sí? Entonces es importante que podamos aprender este concepto para saber si somos o no analfabetos emocionales y cómo pasar de ser analfabetos emocionales a ser gestores emocionales. Te vamos a dar herramientas concretas para que puedas ir practicando, aplicando en tu vida y puedas pasar de analfabeto a gestor emocional. Eso sería uno de los objetivos. Sí, voy a fundamentar un poquito más ese primer concepto, porque ¿qué pasa? Claro, en la escuela nunca nos enseñaron a gestionar las emociones. Ahora, si vos tenés hijos en edad escolar, vas a ver que aparecen actividades de educación emocional, en algunas escuelas está un poco más profundizado. Yo fui director de una escuela primaria y nosotros también implementamos un programa de gestión emocional, pero ¿qué pasa? Claro, el docente al no haber transitado todo un recorrido, hay determinados protocolos que caen en la rutina, la rutinización, y no generan un aprendizaje real. Es solo una práctica así porque, bueno, porque la educación emocional está de moda. Entonces, imagínate que vos, que no has ido a esta nueva escuela, que sos de la vieja escuela, nunca se le dio la importancia que tiene, y después vamos a analizar al final de la charla esta el caso de Will Smith para poder graficarlo, que es un caso que nos vino como anillo al dedo a nosotros para poder focalizar y ejemplificar lo que queremos enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no, vos tenés un surco neuronal donde nunca le has dado una preponderancia a la emoción. Entonces, las emociones generan rupturas, generan, digamos, unos sentimientos que después me llevan a conductas que después, a la larga, cuando yo lo evalúo, digo, ¿para qué lo estoy haciendo? Y eso no se cuestiona porque nosotros no aprendimos a gestionar las emociones, no nos enseñaron. Si bien había esa tradición de, bueno, contá hasta 20 o contá hasta 100 antes de tal cosa, había como ese atisbo, pero no había una profundización. Entonces, nosotros no tenemos registrado en nuestro subconsciente la importancia. Nosotros lo que hacemos es criticar o evaluar lo que vemos de resultado emocional, ¿no? Entonces, bueno, hay una mirada más amplia. Entonces, claro, aprender sobre el analfabeto emocional me encantó cuando trajo el concepto celeste, porque claro, nos hace poder ver esto que pasa cuando uno es alfabeto en su idioma, ¿no? Y todas las limitaciones con las que se encuentra. Bueno, lo mismo pasa con la emoción, ¿sí? El segundo objetivo es reconocer la importancia del aprendizaje sobre las emociones. A nivel social, que es lo que va a trabajar Celeste, tiene que ver con esto, que es generador de conductas, de acciones, y a veces esas acciones, como no están pensadas con el neocórtex, sino que están pensadas con los cerebros inferiores, que son el reptiliano y el límbico, cuando la información llega al neocórtex, que es el que va, digamos, a pensar, no hay nada que pensar. Está porque, digamos, los tres cerebros, sí, que están divididos a nivel didáctico, es como si la decisión la tuvieran tres personas, ¿no? Un triunvirato, y dos decidieran una cosa y digamos por mayoría, por democracia, el tercero ejecuta lo que dijo la mayoría. Entonces, claro, el cerebro reptiliano, por un lado, lo que va a hacer es pensar en términos de supervivencia. Esto atenta contra mi supervivencia, entonces ya tiene una postura que la influye al cerebro límbico, también llamado mamífero, también llamado emocional, a que rescate esas emociones básicas, ¿sí? Que nosotros las vamos a realizar porque las vimos en el primer taller. Entonces, claro, la decisión está contaminada
de esa información. Por lo tanto, cuando llega al, como le digo yo, al tercer piso, la decisión ya la tomaron los otros dos cerebros y solamente es una ejecución, ¿sí? Entonces, por eso es importante desde el punto de vista conductual. Y después del punto de vista como manifestador, la emoción es importante aprender a gestionarla, aprender el aprendizaje emocional, porque justamente es el aspecto magnético que hace que se pueda atraer eso que pienso. Porque cuando yo quiero atraer una manifestación, lo que hago es sumo el pensamiento, el decreto, más la emoción. Cuando estas dos cosas se ensamblan, es que ahí va la onda que se comunica con el universo, con Dios, la fuente infinita, y a partir de ahí vuelve una respuesta, y eso es lo que estamos, la ley de atracción efectiva que estamos atrayendo a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, las emociones son súper importantes. De hecho, vos fíjate, ¿por qué será? Está que en esta red social usamos, ¿no? Usamos los emojis, ¿no? Imagínate, esto no estaba y se planteó como una necesidad, por eso surgieron. Está y cada vez hay más, porque antes había dos, después empezó a haber un tercero y después ya se replegó mucho más, ¿no? Así que ese es el segundo objetivo. Y el tercero, El tercero es, bueno, brindarte, bueno, encontrar estrategias de gestión emocional. Te vamos a brindar estrategias, como te decía recién, específicas para que puedas gestionar las emociones. Ya vamos a ver qué es lo que significa gestionar enseguida, regular las emociones. Esto es parte de lo que se llama la conciencia emocional, porque quizás la mayor parte del día estamos en automáticos también a nivel emocional. ¿Qué quiere decir? Que no tomamos conciencia de en qué emocionalidad estoy ahora, por ejemplo, en este momento, cuando estamos mirando este vivo. ¿Qué emociones estamos sintiendo cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo algo? Y esto es fundamental para poder ver si estoy en alguna emoción desagradable, puedo hacer algo. Y si estoy en una emoción agradable, que ya enseguida vamos a verlo, poder encontrar estrategias para mantenernos en esos estados emocionales. Porque somos seres altamente emocionales. Que a veces queramos controlar las emociones, no vamos a poder porque no funcionan a voluntad. Cuando la emoción se dispara, salta. Entonces, eso tenemos que saberlo, ¿sí? Es parte de aprender a, digamos, a educarnos emocionalmente. Entonces, como te decía, te vamos a brindar estrategias, herramientas específicas para que puedas aplicarla en tu día a día. Ese sería ese objetivo, Carlos. bien, y cuando Celeste dice salta, nosotros tenemos que entender que somos seres biológicos, o sea que no es solamente lo que pienso, por eso muchas veces uno critica, después vamos a hablar de Will Smith, critica las reacciones de las personas, pero no entiende que hay un componente bioquímico que una vez que el estímulo que recibe la persona activa esos neurotransmisores, la persona recibe una descarga de neurotransmisores que le lleva a esa emocionalidad. Por eso nosotros, como tenemos el componente de pensante, al saber esto que ocurre biológicamente, ¿está? Nosotros podemos hacer una serie de pasos para poder transformarnos en gestores emocionales, ¿sí? De poder, esto que las abuelas decían, contar hasta 10, poder hacer esa interrupción para poder ver la decisión, quién la está tomando y cómo la está tomando, ¿sí? Entonces, si yo logro esos 5 segundos, porque son poquitísimos, poder hacer ese parate, empiezo a transformarme en un gestor emocional y no me compro una decisión que después a veces hasta me arrepiento o una decisión, como vamos a ver después, en el caso de Will Smith, que te lleva a tener una pérdida, ¿sí? O a tener que tomar una decisión donde pierdo algo que había ganado. ¿Estamos? Entonces es importante entender eso. Por eso la mirada compasiva frente al otro, porque el otro maneja las gestiones como puede, por eso no lo podemos racionalizar. No le podemos decir, vos tendrías que haber hecho esto, porque en ese momento la persona al no reconocer esos neurotransmisores que invadieron su cuerpo, genera, digamos, la emoción es generadora de acción, ¿sí?
La emoción es generadora de acción. Entonces, la acción va a estar acorde a esa emoción. Si yo no puedo eh, reconocer este aspecto, lo que va a ocurrir es que voy a tomar a veces acciones malas, como la que vimos en los Oscars. ¿Está? Exacto, exacto. Esos serían los objetivos que vamos a trabajar en el taller del día domingo. Y ahora vamos a ver unas preguntas frecuentes que suelen hacerme Sí, y las tengo. vamos a ir anticipando. Si hay otras preguntas que se te van ocurriendo acá en el vivo, las puedes anotar y el domingo también podemos trabajar en el taller. Exacto, perfecto. Bueno, agradecerle a todos los que están ahí mirándonos. Buenísimo. Bien, la pregunta, esta es una pregunta que fue muy constante, Sí. está, y bueno, que tiene que ver con esto de no tener la educación emocional. Esta, ¿no? ¿Hay emociones positivas y negativas? ¿El enojo es negativo y el amor es positivo? Bueno, eso es algo parte de esta educación emocional. No hay emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Tenemos que quedarnos con la idea de que son energía, energía que nos impulsan, nos llevan a actuar, como nos explicaba Carlos. Y ahí sí podemos categorizarlas como agradables y desagradables, es decir, cómo las podemos sentir en el cuerpo. Y hay emociones como el enojo, que lo sentimos como desagradable, o la culpa o el miedo, y que tendemos a decir, ay, qué negativo, o a esconderlo o reprimirlo, porque justamente creemos que son negativas, porque no hemos sabido todo esto de educación emocional, y que saber que son energía, ¿sí? No son ni buenas ni malas, simplemente me están avisando algo. ¿Y cómo me avisan? A través del cuerpo. Entonces vemos esta correlación de la emoción porque tiene un componente corporal. Entonces nuestro cuerpo es nuestra herramienta, digamos, de autoconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo me avisa mi cuerpo que me estoy enojando? Y empiezo a tener la respiración más agitada, transpirar las manos, quizás los músculos se tensan. Entonces ahí, en esos segundos, como nos decía Carlos, poder hacer un parate y saber tomar conciencia de que me estoy enojando y saber qué consecuencias tiene para mi vida y para los demás si yo sigo alimentando esa ira. Entonces, esto tenemos que saberlo. Todas las emociones son sumamente importantes para nuestra vida, todas. Tienen una función de supervivencia y de bienestar. Entonces, todas nos invitan a hacer algo y todas tienen su parte positiva. Ya vamos a ver enseguida, por ejemplo, la de la tristeza, las de la ira, que nosotros podemos decir, no, es mala, es negativa. No, es energía y que nos está avisando de algo. Ya vamos a ver de qué nos está avisando, porque las emociones son como una brújula que cuando nosotros aprendemos a decodificar, a descifrar a qué nos invitan, podemos saber qué hacer. Entonces, no podemos suprimir esa parte nuestra, al contrario, tenemos que aprender a gestionarla para justamente tener una mejor calidad de vida. Claro, porque bueno, en general, digamos, lo que se decía es que no las expreses, ¿no? Por ejemplo, esto, los hombres no lloran, y eso creó, digamos, como este prototipo, bueno, la mujer es la emocional, la que llora, y el hombre no llora, por ejemplo. Entonces, imagínate, no sé, ante algo terrible como la pérdida de un hijo, vos tenías ese mandato de que no podías llorar, porque eras hombre, ¿está? Entonces, bueno, esto que dice Celeste es muy importante, por eso estamos en un paradigma distinto del que venimos nosotros, y bueno, y todo esto gracias a todos los avances de la neurociencia que cada vez más explican nuestro funcionamiento, de personas como Goleman, que hace aparecer este concepto de inteligencia, de la inteligencia distinta, y una de las inteligencias es la inteligencia emocional. Entonces, a partir de esas investigaciones es que se empieza, digamos, a mirar la emoción de otra forma, y por eso si sos mamá, solamente en algunas escuelas o habrás escuchado que se empezó a trabajar esto de la educación emocional, que hay un rincón de las emociones, ¿sí? Tanto si es en jardín o en primaria aparece mucho esto, porque bueno, empezó de a poquito a aparecer. En algunos manuales también he visto que aparecieran esos apartados. Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué nos ponemos tristes?
Más allá Bueno, del hecho, ¿por qué no nos ponemos tristes biológicamente? ¿Por qué nos ponemos tristes? bueno, la tristeza tendemos a asociarla, bueno, como una emoción negativa, ¿sí? Podemos clasificarla como recién en una emoción desagradable. Pero es tan importante como las demás emociones, porque nos invita, ¿sí? Nos invita a reflexionar, a hacer una introspección, a sanar, a reparar una herida. ¿Qué herida? De la pérdida que para nosotros, la pérdida de algo o de alguien valioso, ¿sí? Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser cualquier pérdida que nosotros lo vivamos de esa forma. O algo que esperábamos que pasara y no sucedió. Y eso nos genera la tristeza. Entonces nos viene a decir que tenemos que parar, nos avisa también a través del cuerpo, recuerda el correlato de la emoción con el cuerpo. Muchas veces lo hemos dicho y no lo hemos hecho consciente, este correlato. Por ejemplo, cuando decimos, uy, tengo un nudo en la garganta, eh, estoy temblando de miedo, me pongo colorado. Todos esos son metáforas que hacen el correlato de la emoción con el cuerpo. Bueno, y la tristeza nos trae este correlato de más baja energía, más fatiga, más cansancio, porque justamente la tristeza nos está diciendo, pará, es necesario que repares esta herida, que tomes, digamos, un momento de introspección, ver qué aprendiste, por ejemplo, con alguien, si estás separado de alguien, por ejemplo, eso también podemos vivirlo como una pérdida. ¿Qué cosas aprendiste de esa relación? ¿Qué aportó y qué aportaste a tu vida? Es decir, es un momento de reflexión, de sanar, de curar una herida. Fíjate la importancia que tiene la tristeza si no tuviésemos esta posibilidad de reparar adentro de nosotros esta pérdida o estas pérdidas que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Requiere de paciencia y de tiempo, ¿sí? Poder transitarla, poder dejarla fluir. Y cuando ha pasado esta tristeza es que podemos planificar un nuevo comienzo, ¿sí? Una nueva etapa, pero aprendiendo y con más sabiduría. No sé si se entendió, Carlos. Súper, súper. Y desde el punto de vista de la atracción, entender que, por ejemplo, si la emoción, ¿verdad? Porque como lo tengo al revés, si la emoción está, se dispara la tristeza y se refleja en el cuerpo, está, estos dos, estos dos elementos del triunvirato son mayoría, por lo tanto, se hace difícil poder pensar todo esto que dijo Celeste, ¿no? De que me vine a aprender, que tengo que tal cosa, ¿no? O sea, todo lo racional desaparece. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo me está haciendo una presión eh, fomentada porque la emoción sacó a relucir los neurotransmisores que contaminó esto. Por lo tanto, se hace difícil estos procesos. Por eso muchas veces necesitamos la compañía de un profesional que nos ayude a salir de ese espacio. ¿Está? Ujú. Pero fíjate cuán importante es si yo puedo, desde mi parte, cuando la siento, empezar con esta información a gestionarla y a buscar por ahí lo contrario. Vos proponías esto de usar su antónimo, ¿no? De la tristeza, que sería la alegría. Entonces empezar por ejemplo, no sé si en el caso de un ser querido, bueno, conectarme con lo que sí viví, con esos recuerdos. Muchas veces pasa eso en los velorios que una forma de aquietar esa tristeza es recordar alguna anécdota y empezarse a reír de alguna cosa que había hecho. Bueno, todo eso lo que hace es generarnos otros neurotransmisores que aplacan, ¿sí? Que aplacan, ¿está? Así que eso está buenísimo. Por eso es importante explorar, conocer y explorar, digamos, las propias emociones, ¿sí? Y eso te vamos a invitar a que tomes conciencia a través de cuentos que hemos preparado en el Sí. taller, ¿sí? Acordate, Emociones Explosivas 2, 10 de abril, Nuevas Argentina, lo que tenés que hacer es gratuito, lo que tenés que hacer es por Messenger o a Celeste o a mí, mandarnos tu correo electrónico y ya hoy vamos a lograr seguramente los correos con el link de Zoom y el descargable para que puedas trabajar. Ah, y además tiene una sorpresita que es el diploma. ¿Está? Sí, sí. Eso no lo dijimos. Te vas a llevar el diploma para que lo puedas imprimir y lo puedas completar. Así el día domingo nosotros
jugamos con las fotos y hacemos la entrega de los diplomas. Hasta así terminamos así bien para arriba, con alegría el taller, ¿sí? Otra pregunta había ahí en el chat que decía, ¿cómo recuperar el entusiasmo? ¿Cómo Bueno, recupero el entusiasmo? el entusiasmo lo tengo acá. Sí, podemos Mira, ver este emoji que representa el entusiasmo, vemos digamos, similar a la alegría, la expresión. Porque justamente cuando estamos entusiasmados es que tenemos ganas de hacer cosas. Y muchas veces decimos, uy, pero yo ya no tengo entusiasmo, ya no siento entusiasmo, o yo no soy una persona entusiasta. Recuerda que las emociones se gestan dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, el entusiasmo es una emoción, entonces está dentro de nosotros. Es como un fuego que hay que soplar un poquito las brasas para que se encienda. Nosotros podemos hacer cosas para sentirnos entusiasmados. Pero recuerda que no viene de afuera, sino que lo podemos nosotros generar desde dentro. Y entusiasmo, mira lo que significa. Dios en nosotros, ¿sí? Es como cuando tenemos un sueño, un proyecto que nos levantamos rápido de la cama y queremos hacer cosas para poder cumplirlo, para poder lograrlo. Entonces, una de las formas de recuperarlo es eso, conectar con algún sueño, algún proyecto que quizás lo tienes ahí relegado o no sabes. Entonces, bueno, tomarte el tiempo para poder ver algo que quieras lograr, un sueño, un proyecto, que quizás te parece, uy, pero es poquito, no importa, empezar con algo. Otra cosa que puedes hacer, y cuando pongas ese sueño o ese proyecto, hacerlo con los máximos detalles. Cuándo quieres lograrlo, qué colores, qué números, todo, que puedas visualizarlo de alguna forma y eso te genera entusiasmo. También agradeciendo, ¿sí? Nos sentimos entusiasmados. Poder ver todo lo bueno que hay en nuestra vida y todo lo bueno que hay en nosotros. Y también aprender de personas entusiastas. Y decimos, uy, bueno, pero yo a mi alrededor no tengo nadie entusiasta. Bueno, para ello están los mentores, hay personas que seguramente admires. Entonces, aprender de esas personas que son entusiastas y ver también qué cosas hacen que le generan entusiasmo. Seguramente que buscan el logro de algo, ¿sí? Porque ningún logro grande se ha hecho sin mucho entusiasmo, sin una alta dosis de entusiasmo. ¿Por qué? Porque como veíamos, las emociones son energía y el entusiasmo es ese combustible, es ese motor que le va a dar vida a nuestros proyectos. Entonces, es fundamental conectar con el entusiasmo, sentirlo. Y esto lo vemos mucho, Carlos, en los niños, cuando, por ejemplo, dicen que vienen los reyes o el Papá Noel, o que les compran una bicicleta y, bueno, aprenden a o que andar viene en el bici, cumpleaños. o el cumpleaños. Sí, exacto, exacto. Así que el entusiasmo está en nosotros, así que podemos conectar agradeciendo, teniendo algún proyecto y aprendiendo de personas que son entusiastas. El mismo aprender, el mismo estudiar también te va a ir generando entusiasmo en tu vida. Y pensar que, bueno, que si llegás al desentusiasmo, eso es el fruto de una manifestación, o sea, es algo que viene de hace tiempo, o sea, se generó esa emoción contraria al entusiasmo porque vino de un proceso. Entonces, cuando hayas perdido el entusiasmo, lo que tenés que hacer es salirlo a buscar a tu historia, digamos, hacer una línea de tiempo y poder reconocer, porque seguramente ahí no gestionaste alguna emoción, por ejemplo, la tristeza, y lo que hiciste fue invitar a un montón de emociones desagradables que fueron contagiando estar con esos neurotransmisores a tu cuerpo y hoy estás sin entusiasmo. Entonces, si vos podés ir a tu historia, la falta de entusiasmo es el cierre de un proceso donde te dejaste subyugar por las emociones desagradables y si vos podés ir reconociéndolas y las polarizás, las pones en el contrario, vas a poder encontrar esa historia y vas a poder, digamos, volver a tener ese fueguito. Si ese fuego se apagó, porque fui echando agua, porque fui dejando la ventana abierta y el viento fue apagando ese fuego. Está buenísimo esto que dice
Celeste, porque quizás llegamos a ese punto porque tenemos que buscar un propósito de vida, porque estamos interpelados por Dios, el universo, para que saquemos afuera nuestra nueva identidad, quiénes somos, ¿está? Entonces es muy importante, como decía Celeste, ver cuál es el regalo que me está trayendo. Porque claro, es difícil ver el regalo en las desagradables, pero las desagradables nos están mostrando la polaridad que tenemos y la polaridad no es muy positiva. Entonces, bueno, como todo trabajo, yo siempre lo relaciono con el plato de fideo, con estofado, que no lo lavo un montón de tiempo y después se me hace difícil está pasarle detergente y sacarlo. Bueno, con las emociones pasa lo mismo. La idea y la propuesta del taller Emociones Explosivas 2 es que aprendas justamente estas explosivas que te invaden y que vos no las controlás, no las gestionás post lo que te pasó o no te adelantás a las que puedan suceder, hace que después tengas, digamos, tu camino allanado por esas emociones y tengas estos resultados como, por ejemplo, la falta de entusiasmo. Así que buenísimo. Después, ¿qué es regular las emociones? Bueno, regular, a mí me gusta siempre explicarlo como si fuese un río, como el cauce del río, es dar cauce, es gestionar, es dar, digamos, dejarlas fluir, sentirlas a las emociones, experimentarlas y dejarlas fluir. Eso sería regular las emociones, que es no solamente gestionar las desagradables, sino también aumentar en nuestro día a día las emociones agradables, como la gratitud, el entusiasmo, la alegría. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, en la mañana seguramente tienes alguna rutina. Bueno, empezar a agradecer tres cosas, empezar a agradecer que te despertaste, empezar a agradecer que tienes trabajo, por ejemplo. Y cuando eso sería con respecto a regular las emociones agradables, poderlas cultivar a conciencia, ¿sí? No esperar a que pase algo externo para que, digamos, sintamos alegría, ¿sí? Porque quizás hay algo que pasa externamente que me provoca alegría, sino también empezarlas a cultivar desde nuestro interior, que es de donde se gestan. Conectar, bueno, con esto, con la gratitud, con ver el lado positivo de las cosas, agradecer y todo. Y las desagradables poder admitirlas principalmente, porque como te decía al inicio del vivo, muchas veces tratamos de ocultarlas, de taparlas, de decir, yo no tengo miedo a nada, esta tristeza al final viene y no sé por qué, y siempre hay un motivo por el cual estamos tristes, pero quizás al no estar alfabetizados emocionalmente tendemos a taparlas. Entonces, primero admitir, sí, tengo miedo, porque muchas veces nos cuesta decir, tengo miedo a tal cosa, ¿no? No lo ponemos en palabras, porque pensamos que es algo malo, o que quizás la otra persona va a decir, uy, mira, tiene miedo a tal cosa. Entonces, no. Parte de este camino a ser gestores emocionales es empezar a decirnos, por lo menos a nosotros mismos, ¿sí? Tengo miedo a, no sé, volar en avión, tengo miedo a que pase tal cosa. Y una vez que lo hemos expresado, ¿sí? En palabras, con precisión, con detalle, por ejemplo, el miedo, esto es una habilidad de la inteligencia emocional, la asertividad, poder explicar a qué le tengo miedo o por qué estoy triste. Muchas veces nos da vergüenza o queremos, como decía, ocultar estas emociones. Y esto es parte de regularlas, decir, bueno, sí, tengo miedo. ¿A qué? A tal cosa. Entonces, una vez que lo he admitido, es que podemos empezar a gestionarlos, a decir, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para que ese miedo, digamos, baje, para dejar fluir ese miedo? Y, por ejemplo, si tengo que dar un examen y tengo miedo a que me vaya mal, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está dentro de mí, digamos, de mi responsabilidad? Y estudiar, averiguar, consultar, tomar apuntes, leer. Entonces, esas mismas acciones van a ir dejando fluir a ese miedo. No sé si se entiende con ese ejemplo, Carlos, lo que es Sí, regular sí, las emociones. perfectísimo, perfectísimo. Y si no, bueno, los invito a que vayan a mi canal de YouTube, que hay todo un taller sobre Atraviesa el miedo,
donde ahí te voy guiando con actividades para que puedas tomar conciencia de la información que trae ese miedo y bueno, justamente vas a poder hacer, como para hacer un autoejercicio sobre el miedo, sobre atravesar el miedo, y si pensamos en términos de crecimiento, la teoría de crecimiento personal nos habla de que hay 4 zonas: la zona de confort, que es cuando nosotros estamos estancados, la zona de confort, la zona de miedo, después de la zona de miedo viene la zona de aprendizaje y después viene la zona de crecimiento. Entonces vos fíjate que la segunda zona es la zona de miedo. Para poder salir de donde estoy, tengo que atravesar ese miedo, y atravesar ese miedo lo que va a generarme es ir a la zona de aprendizaje, o sea, ser una nueva persona, tener una nueva habilidad, tener un nuevo hábito. Entonces, justamente esta cosa dice, no, no tenés que tener miedo, que le decimos a los chicos, es que pueda, digamos, porque con que yo le diga que no tenga, ahora que ya sabes que tiene que ver con una cuestión bioquímica, no le puedes decir a tu hijo más, no tengas miedo, porque no es algo que lo va a poder pensar, ¿está? Porque va a tener que ver con su cerebro inferior, que es el reptiliano, está, y el que se llama de supervivencia, y va a llevar la información al cerebro límbico o el emocional. Entonces, la decisión, porque yo por más que diga no tengas miedo, no, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, si tienen miedo que hay un monstruo abajo de la cama, bueno, poder mostrarle, que vea con una linterna, que la luz prendida, o sea, poder generar cosas para que justamente no que no piense, sino que no se generen los neurotransmisores. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo genero? Hablando un poquito antes de que se vaya a acostar, por ejemplo. ¿Está? Entonces, claro, el tema es que nosotros le decimos no tengas miedo o no tengas miedo en examen. Y porque cuando yo me pongo a pensar y si no apruebo, no paso de año, o sea, hay como una consecuencia. El tema es, nosotros del pensamiento racional, que es un 10%, de ese pensamiento racional, que es un 10%, un 80% siempre es negativo. Siempre es negativo, ¿por qué? Porque salta nuestro cerebro reptiliano que piensa en las variables negativas, en los perjuicios. Por supervivencia piensa siempre en términos de qué puede salir mal. Nunca piensa en qué puede salir bien. Entonces, vos pensás que tenés un pensamiento, un 90% del pensamiento es subconsciente, no lo conoces. ¿Está? Y el 10%, cuando hacemos la división, un 80% siempre es negativo. Entonces, vos fíjate con qué poquito nos manejamos. Por eso no nos podemos sentir en, digamos, en poder de juzgar a nadie. Ujú. Y a los primeros es a nosotros. Por eso en coaching hablamos de la mirada compasiva. Tengo que tener mirada compasiva. ¿Está? Por eso, los que tenemos niños a cargo, pensar cuando les decimos con respecto a las emociones esto, no tenés que, porque no funciona así, no funciona así. Exacto. Entonces, y el miedo es importante. Me permite que si estoy arriba del techo, no ponerme a bailar en la cornisa, está pensando que no va a pasar nada. Entonces, como dijo hoy Celeste, todas las emociones tienen información y son positivas en el sentido de que justamente traen esa información y bueno, solamente las clasificamos en agradables y desagradables. Nadie quiere sentir miedo. ¿Está? Ujú. Entonces, bueno, y de nuevo, el miedo, emoción, ¿te acordás? Ahora lo tengo acá. Acordate, emoción, ¿sí? Genera, emoción, le avisa al cuerpo, ¿sí? Y encima el pensamiento, tenemos de ese racional un 80% que piensa en los peores escenarios por las dudas. Está por supervivencia, piensa en los peores escenarios por las dudas. Y sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una transformación o un cambio, mucho más por eso tenemos que aprender a ser gestores emocionales y no ser analfabetos, emocionales, ¿sí? Perfecto. La otra se relaciona mucho con el tema del caso de Will Smith, ¿no? Sí. Que dice, ¿por qué surge la ira? ¿No? Ujú. A mí me gustaría por ahí, antes que la contestes, contar un poco la historia, que por ahí muchos la conocen, y también seguramente por su forma de pensar sobre las emociones, o de donde han escuchado, hay
pero quiero ser neutro, quiero contar la historia. Ahí está. Sí. Situación, escenario, entrega de los premios Oscar, eh, millones de televidentes mirando la transmisión. Debería haber por lo menos 1.400 personas en el recinto de los Oscars, ¿sí? El conductor o uno de los conductores de la gala hace un chiste sobre una enfermedad que padece la mujer de uno de los actores, ¿sí? Vos mirá este contexto, ¿sí? Eh, entonces el actor, esposo de la mujer a la que se le hace un chiste por su situación de salud, con su pelo, se para, se acerca, digamos, al conductor y le pega una bofetada, ¿sí? Se vuelve a sentar y lejos de poder justamente gestionar las emociones también, el conductor hace un comentario poco feliz como agravando lo que ya había generado. Entonces este actor empieza, digamos, a decirle cosas, gritarle, sentado desde donde él estaba, ¿sí? Todo se pensó que era un paso de comedia armado, ¿sí? Al principio, porque como los Oscars están guionados, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que se generaron un montón de hipótesis o de cosas justamente por no tener esto de la gestión emocional. O sea, demonizar a Will Smith o demonizar al conductor, y ninguno tuvo en cuenta en los comentarios, por lo menos que yo indagué, a la mujer. ¿No? Ujú. Se la volvió a victimizar, porque no se la tuvo en cuenta en ningún momento. Los protagonistas de los titulares son Will Smith y el conductor que se llama, no me acuerdo cómo se llama. ¿Está? Entonces, fíjense que ahí hay tres personas, tres seres emocionales, sentipensantes, Ujú. involucrados, y le pusimos foco solamente a Will Smith y en un porcentaje menor, pero grande, al conductor, y todos se olvidaron, de la esposa de Will Smith. ¿Cuál es tu análisis y esta pregunta, ¿no? ¿Cómo surge la ira? La ira, bueno, también tendemos a decir, uy, qué feo sentir ira, es negativo sentir ira. La ira bien gestionada nos permite poner un límite, es decir, cuando se inicia el proceso de la ira, es que tenemos que poner digamos, un límite a algo o a alguien. Puede ser incluso a nosotros mismos, a una situación o a otra persona, ¿sí? Es un gran caudal de energía que tiende a salir y descargarse, ¿sí? Que lo vemos en este ejemplo de levantarse Will Smith e ir y pegarle al conductor. Entonces, cuando nosotros somos gestores emocionales, podemos saber cuándo se inicia la ira y en ese momento parar, ¿sí? Pero esto requiere de un entrenamiento. Y esta energía, ¿sí? Es cuando vemos algún estímulo que es digamos, el cerebro lo interpreta como amenazante, así que está amenazando nuestra supervivencia. Entonces, por eso sale ese caudal de energía para defendernos de algo, poner un límite. Pero justamente la ira, tan importante como todas las emociones, es que nos permite poner un límite. Y esto es lo que podemos ir aprendiendo en este camino a ser gestores emocionales. No es una emoción negativa, sino que es una emoción que la vivimos como desagradable. Y uno, obviamente, como dice Carlos, sin juzgar, sin nada, pero podemos pensar en situaciones en las cuales hemos sentido esta emoción y ver que si nosotros no apagamos ese fuego, como en el de dibujito de Intensamente que sale el hombrecito con el fuego en la cabeza, porque es así, con todos los pensamientos rumiantes, ¿por qué? Porque la emoción, o sea, lo que pensamos va a tener un impacto directo en cómo nos sentimos. Entonces, ¿qué pensamientos están echando como más leña a ese fuego? Entonces, ese mismo ciclo de pensamientos están alimentando esa ira. Entonces, por ahí es preciso ver qué estoy pensando.
y hacer quizás algo desde el cuerpo, que eso también lo vamos a trabajar el domingo, para que justamente quizás no tomar una decisión en ese momento de la cual, como nos decía Carlos, después nos podemos arrepentir, ¿sí? Que sea dañina, puede ser dañina para nosotros, para las cosas o para otra persona. Esto es la importancia de gestionar, ¿sí? Poder parar ese momento y tomarnos esos segundos como para no actuar en automático, no reaccionar, sino elegir la respuesta. Por ahí lo decimos, parece fácil, pero esto es parte de un entrenamiento, ¿sí? Quizás no nos salga bien la mayoría de las veces, hasta que una vez nos va a salir, y eso va a ser un incentivo para seguir como practicando, como cuando vamos al gimnasio, que tenemos que hacer muchas repeticiones. Bueno, esto es lo mismo. Porque pasa, yo siempre le doy este ejemplo de Will Smith a partir de lo que pasó, porque hay que pensar, ¿no? Yo soy neuropsicoeducador, entonces nosotros sabemos que tenemos estos pensamientos bien primitivos del macho alfa, entonces por eso les puse el contexto, ¿no? O sea, una transmisión que se daba para todo el mundo, 1.400 personas solamente ahí en el recinto, ¿sí? Imagínate todos los millones de televidentes. Tu esposa está pasando por una situación de salud complicada con el tema de su pelo, más el significado que tiene el pelo para la mujer, ¿no? Biológicamente también, emocionalmente, biológica, emocional. Entonces, cuando él escuchaba todo eso, obviamente salió esta idea de, digamos, están, digamos, maltratando a mi hembra, ¿sí? Por eso yo tengo que pensar en términos de cerebros. Entonces, por eso la vehemencia, y ahí donde salió fue la ira, o sea, esto tuvo que levantarse, ¿no? Entonces, yo decía en el otro vivo que yo me hubiese levantado quizás, pero si fuera un buen gestor emocional dentro de toda la situación, porque vos también te pones a pensar en el otro, porque no solamente él pensaba en él, sino también pensaba en la mujer. Me hubiese acercado al conductor y por ahí al oído le hubiese dicho, retractate porque mi mujer, no sé, le duele este tema del pelo, por ejemplo. ¿Está? Y me hubiese ido a sentar. Eso sería poder gestionar un poquito mejor la emoción, porque primero no tendría que levantarme, bueno, y esto, poder pensar, de ver un corte y poder hablarlo. Lo que pasa es que, bueno, nos salen las emociones y tomamos una decisión que no está tomada de lo racional. Entonces, la pregunta, por ejemplo, para Will Smith sería, ¿qué pasó después de la entrega de los Oscars? ¿Estuviste feliz? ¿Qué cosas aparecen de vos en las noticias? ¿Que ganaste un Oscar o que le pegaste a otra persona? Y peor ahora, días después, Will Smith renuncia a la Academia de los Oscars. Sí. Por lo tanto, nunca va a poder recibir un Oscar. Era su primer Oscar. ¿Está? Entonces, fíjense cómo por las emociones mal gestionadas empañamos momentos importantes que pueden ser importantes en nuestra vida. En el caso de Will Smith, después de 50 y pico de años, que gana un Oscar como mejor actor, que hizo un montón de películas y que estuvo siempre nominado. Al día siguiente no se habla del premio, que es para lo que él fue. Se habla de la cachetada. Y después, bueno, después él pide disculpas por su red social, después pide disculpas, le pide formalmente las disculpas al conductor, ¿está? Y después a los días termina renunciando, ¿está? Es como pudo gestionar. Lo que pasa es que si lo hubiese gestionado en el momento, antes, pudiese ser distinto. Y después, bueno, otra causa aparte es esto de los chistes disfrazados, ¿no? De violencia. A veces el humor sarcástico tiene ese no límite de hasta dónde es un chiste y hasta dónde es una agresión. Y que bueno, que o sea, sería otro análisis con respecto al conductor y después otro análisis sería la protagonista del agravio, que es la mujer, ¿no? Que habrá pasado por sus emociones ahí, ¿no? Entonces, como ves, es complejo, no pasa por la inteligencia, no pasa por la formación, no pasa por el nivel económico. Las emociones es algo biológico que todos tenemos, ¿sí? Y que, bueno, fijándonos en el caso de Will Smith, esta invitación a la acción, porque la emoción, como dijo Celeste, es energía, la invitación a la acción es que después esa acción sea provechosa, en el debe y el haber sea provechosa, ¿está?
Claro. Entonces, ¿ha sido provechoso para Will Smith? No, hoy las redes están, o sea, más, digamos, si habría un ranking de qué se habla de Will Smith, se habla más de la trompada, de la cachetada, que de que ganó un premio Oscar después de tanto tiempo. ¿Está? Y después tuvo que tomar otra decisión que fue renunciar a Ujú. los Oscars, o sea que no puede recibir un premio, no sé si lo va a devolver, en verdad como no leo muchas noticias, pero sí leí esto que había renunciado a la academia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la gestión emocional y por eso te invitamos a este taller gratuito que estamos haciendo este domingo 10 con Celeste. Carlos, les dejo dos herramientas de gestión emocional como regalo a quienes están acá en el vivo y bueno, a quien obviamente los vean después. Dos, ¿sí? Stop. ¿Sí? Esto lo pueden recortar o escribirlo y dejarlo pegadito en un lugar donde estén seguidos, ¿sí? Puede ser en la computadora, en el escritorio. ¿Y qué significa stop? Esto es una herramienta de conciencia emocional. Esto lo puedes hacer 2 o 3 veces por día o al menos una vez, ¿sí? Stop, la S quiere decir que stop, paro, ¿sí? Por ejemplo, estoy escribiendo en la computadora, paro, son unos segundos, paro la computadora, ¿sí? Empiezo a tomar aire, respiraciones profundas, ¿sí? Inspiro, expiro. Observo qué estoy pensando, observo qué estoy sintiendo en este momento y observo mi cuerpo, ¿sí? Luego de tomar las respiraciones empiezo a ver qué estoy pensando, estoy agitada, estoy calmada, me sudan las manos, cómo está mi corazón, cómo está mi postura, qué siento internamente en mi cuerpo, ¿sí? Esto es parte de tomar conciencia de las emociones. Y luego de esos segunditos, ¿sí? De que paro, tomo aire, observo, prosigo con la tarea. Es decir, sigo escribiendo en la computadora, sigo trabajando, pero son pausas de conciencia. ¿Para qué? Para tomar contacto, sí, contacto con mi cuerpo, con mi mundo emocional y no andar todo el día en automático. Que quizás sentimos miedo, ansiedad y seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Entonces, estas pausas de conciencia nos ayudan a que empecemos a tomar contacto con nuestro cuerpo y con nuestro mundo emocional. Así que está muy bueno si te lo querés imprimir. Y Bien, y otra, espera, sí, puedo agregarte sobre eso mismo, porque por ahí uno lo empieza a hacer al principio, porque pareció como novedoso, etcétera, ¿no? Pero si vos tenés problemas con alguna emoción, como la ansiedad o a otra en particular, lo que puedes hacer es poner el dibujito en varios lugares, ¿no? No sé, en la puerta antes de salir, en el vidrio del baño. Si te pasa esto de las emociones, por ejemplo, el tema de la ansiedad, vos sabés cuál es la emoción que te embarga generalmente. Eso por un lado, más el ejercicio, más el anclaje, sería, esto es PNL, el anclaje, y después algo que tiene que ver con la planificación. Celeste les diría, a la noche, ¿está? Evalúo mis emociones, me pongo como un ítem en la planificación, si esa es una dificultad, una cosa que yo tengo que superar, me pongo, evalúo las emociones, 2 puntos, usé el cartelito de stop hoy, usé el cartelito de stop hoy, entonces yo lo que voy a hacer es aprender a gestionar. Entonces, al principio, como dijo Celeste, es un hábito nuevo, es algo a lo que no aprendimos y que lo estamos aprendiendo ahora con un surco neuronal está muy arraigado. Entonces, si yo hago un control todas las noches con esta pregunta, voy a recordar, voy a hacer surco neuronal, entonces ya voy a tener el circuito neuronal para empezar a hacer ese stop, ese parate que tengo que hacer. ¿Está? exacto. Eh, Sí, en acá, cualquier, espera, antes de esto, en cualquier momento. Sí, Sí, dale. esa pregunta, Ale, está buenísima porque Eso, sí, dale. cualquier momento del día, ¿sí? Y obviamente cuando tenemos alguna emoción desagradable también. Pero esto es para tomar conciencia, digamos, varias veces al día en qué emocionalidad estoy, cómo estoy y tomar contacto, como les decía, con mis emociones y con mi cuerpo. No andar todo el día en piloto automático. Y Y una esto, ¿no? Y otra cosa, porque me sale un montón con esto, perdona, ¿eh?
nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las creencias, que es con el pensamiento, pero no con las emociones. Entonces, este es un hábito nuevo que tenemos que hacer y tenemos que tenerlo, como yo hablo del botiquín emocional, tenemos que tenerlo preparadito ahí, porque justamente primero tengo que empezar a observar las emociones, justamente para, por ejemplo, no llegar a la falta de entusiasmo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Era Claro. entusiasmo? No. Sí, entusiasmo. Sí, La sí, sí. falta de entusiasmo. Entonces, si yo empiezo a mirar no solo mis pensamientos, sino qué emociones tengo alrededor del día, ¿está? Detecto la emoción y empiezo a usar el stop para Exacto, tenerla, para poder gestionarla. Ahí está. exacto. Y una última, ¿sí? El miedo. Que puedas escribir, si nos quieres dejar acá en el chat, genial. 2 miedos de tu infancia y 2 miedos actuales, ¿sí? Que los puedas escribir. Si no te animas acá, yo te voy a decir un miedo de mi infancia y un miedo actual. Entonces, 2 miedos actuales y 2 de tu infancia, que puedas escribirlos. ¿Por qué? Porque esto que te decía al inicio del vivo, muchas veces nos da vergüenza, nos da, como se dice, apuro, ¿no? ¿Cómo yo tengo miedo, yo no tengo miedo? O decirlo, ¿sí? No es algo que estemos acostumbrados a decirnos a nosotros y a los demás, ¿sí? Y esto es parte también de desestructurar nuestro mundo emocional. Es una emoción, saber que es solo eso, una emoción, y que al decirla me permite, sí, tengo miedo a tal cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Mm? Esto es parte de la gestión emocional. Yo, por ejemplo, un miedo de la infancia, tenía miedo al viejo de la bolsa, ¿sí? Que nos decían, si te portás mal te va a llevar el viejo de la bolsa, que era, no sé, un nombre que habían inventado que se llevaba a los niños, por ejemplo. Y un miedo actual es que tengo miedo a subirme a un avión. Nunca me he subido y es por eso que tengo miedo. Pero esto es parte de poder también desdramatizar eh, los miedos, ¿sí? Y empezar a decir, sí, tengo miedo y no pasa nada. No sé, Carlos, vos si nos querés contar algún miedo. Uf, en la infancia una lista, en la infancia una lista. Me hubiese gustado estar en este momento como niño, pero bueno, nada, un montón de miedos, un montón de miedos. Muy relacionados sobre todo con lo que es el autoestima, ¿no? No con las cosas externas, sino con cosas internas. Bueno, pero eso fue lo que forjó después esto que ustedes ven ahora. Así que gestionado y trabajado. Uh -huh. Eso es lo Uh que -huh. les puedo contar. Bueno, esas eran las 2 herramientas que les regalamos, son herramientas poderosísimas para empezar a aplicar. Esto también de los miedos también lo puedes ir haciendo quizás no todos los días, pero sí regularmente o una vez a la semana, ¿sí? Con qué miedos tuviste, con qué miedos siguen ahí y que todavía están ahí y no los dejamos que fluyan. Eso es importante empezar a admitirlos y a reconocerlos. Así que esto, nos queda más nada que decirte que te invitamos a este taller gratuito pensado con mucho amor. Sabemos que las emociones son una gran herramienta para que puedas hacer algo nuevo, algo distinto con lo que estás gestionando tu realización. Así que te invitamos a Emociones Explosivas 2, como te dijimos, súper pensado el taller. Tenés una hoja, digamos, de guía donde vas a tener todos los objetivos, vas a tener el taller número 1, vas a tener, digamos, los links para después seguir trabajando con Celeste, todo el trabajo que hizo sobre cada una de las emociones, y te vas a encontrar con las principales diapos que vamos a trabajar. Vamos a arrancar con un resumen, después de lo que fue el encuentro primero, de Emociones Explosivas 1, vamos a trabajar con historias para que podamos conectar con las emociones a través de los relatos, y después, fíjate, mucho espacio para completar porque tenemos un taller de acción y lo vamos a terminar con la gestión emocional, te vas a llevar las herramientas para justamente fortalecer este stop que nos explicó hoy Celeste. Así que esta es la invitación, ¿sí? ¿Y tú qué tienes para decirles? Bueno, que los esperamos, que recuerda que estás súper a tiempo de enviarme tu correo electrónico por Messenger, así te envío el módulo que está mostrando Carlos, el módulo descargable y el link de Zoom para que puedas asistir el día domingo 10 de abril, 9 horas Argentina, al taller Emociones Explosivas 2. Te súper esperamos. Ya nos Exacto. despedimos, Gracias a chao, los que chao. estaban ahí en vivo. Gracias. Gracias, Chao, Celeste, Carlos. por invitarme. Chau, chau, Chao, chau, chao. chau.